Hoy es día 29 de abril del 2024. La lectura del Evangelio del día de hoy es Juan 14, del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mis palabras. Mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta lectura vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue explicándoles a los discípulos la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de la doctrina, porque muchas veces nosotros la tergiversamos, muchas veces nosotros la envolvemos a nuestros intereses y le damos nuestro propio significado según nuestras necesidades mundanas, terrenales y materiales. Y bueno, pues recuerden que tenemos tres enemigos para el alma. Sí, no voy a hablar de los enemigos mundanos, ¿verdad? Porque pues esos son, hasta en la familia hay enemigos. Qué raro, ¿verdad? Pero los enemigos del alma tenemos, que son tres: el mundo, el demonio y la carne. El mundo es todo lo que existe, que nos rodea, que nosotros mismos hemos creado, toda nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestros adelantos, y que nos conlleva a perder el tiempo en el tiempo que estamos viviendo. Y nos envuelve, nos atrae, y desperdiciamos el tiempo importante para ponernos a hacer las cosas que nos corresponden delante de Dios. Es el mundo. El demonio, mucha gente pues no cree. Mucha gente dice que es un invento, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes en Cristo, los creyentes en nuestro Padre Dios, pues sabemos que es un espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. Sí. Y hay tanta crítica con respecto a todo esto que no las voy a mencionar ahorita porque me tardaría mucho, ¿no? Hay gente que no cree en Dios y que dice cada estupidez que de veras me espanto que personas tengan tanta capacidad de supuestamente raciocinio y que hablen en contra de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Simple y llanamente dicen que eso ni existió, ¿no? Entonces, si no existió, yo les preguntaría ¿en qué año viven? Sí, no, porque pues, vivimos en el año de la era cristiana, ¿no? Pero si no creen en Cristo, pues ¿en qué año viven, no? Si no creen en la era de nuestro Padre Dios, pues tampoco pues, pueden decir que no están en el año 5784 judío. No sé sean chinos o sean hindúes, ¿verdad? No sé, sean musulmanes, no sabemos. Pero pues no creen, pues entonces ¿en qué año viven? Sí, sí, porque es algo histórico, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es una historia verdadera, está comprobada de que existió. Que digan que fue un profeta es una cosa, pero existió. Que digan que es el Hijo de Dios es una cosa, pero existió. Bueno, pero no nos vamos a detener ahí. Estábamos hablando de tres enemigos del alma, ¿no? Ya dijimos el mundo, el demonio, ¿no creen? Y la carne. Bueno, así dicen, ¿no? Que es la carne, pues más bien deben decir el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo, la persona, sus cinco sentidos del ser humano, porque esa es la carne, ¿no? Sí, porque cuando decimos carne estamos pensando en los pollos, en el pescado, en los puercos, en la res, ¿no? Sí, no estamos. Entonces, son los enemigos del alma que nos distancian de las cosas del Señor, sí, de nuestro trabajo. Sí, pues vivimos muy felices, ¿no? Una forma mundana, terrenal, no está mal. Dios por eso nos dio un cuerpo, ¿no? Para estar aquí siendo felices. Pero desgraciadamente mucha gente dice, no, nos mandó aquí a sufrir, nos mandó aquí a pecar, nos mandó y a condenarnos, ¿no? Y luego empiezan a decir, como malinterpretan la Sagrada Escritura, no, increíble, o sea, de veras, no voy a hablar de eso porque me tardaría mucho en hacer esa crítica de este tipo. Bueno, pero regresando a la lectura, aquí dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, acuérdense, discípulos, aquellos que escuchan y obedecen:
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Los mandamientos, habla plural. Acuérdense que tenemos el decálogo, que es desde el Antiguo Testamento. Pero ¿cuáles son los mandamientos de nuestros? Y hay otros mandamientos que nos proporcionan, ¿verdad? ¿Sí? El mandamiento nuevo, que encierra todo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy me llamó mucho la atención que un sacerdote pues, predicó eso y que dijo, ¿sí? Que pues lo que tenemos que ponernos es ayudar al prójimo, no hacer obras. Y acuérdense que hay que hacer obras de caridad corporales y espirituales. Y dicen, pues ¿cuáles son las obras corporales? Pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, sí. Darle de comer al hambriento, darle casa al que no tiene, ¿no? Sí. Vestir al desnudo, así dice la frase, ¿no? Ayudar a la gente en cosas corporales, ¿no? Sí, visitar a los enfermos, sí, visitar a los niños huérfanos, ayudarlos, ¿no? Y espirituales, pues hay muchos también, ¿no? Darle consejo al que no sabe, ¿sí? Soportar los defectos del prójimo, ¿sí? Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Bueno, no vamos a hablar de eso porque pues, son obras de caridad. Aquí nos dice de los mandamientos, dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Sí? ¿Cómo vamos entonces a decir que amamos a Dios? Pues cumpliendo con sus mandamientos, haciendo las cosas que nos corresponden. De esa manera le presentamos al Señor nuestro verdadero amor, nuestro verdadero... ¿A qué venimos al mundo? Conocer, amar y servir a Dios. ¿Eso venimos? O sea, no sé, o sea, si ya lo sabías o no, pero eso venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, pues aquí dice que, pues, el que los cumple, ese me ama, dice Jesús. Al que me ama a mí, o sea, si amamos a Cristo, nosotros que somos cristianos, que somos católicos, que seguimos a Cristo, su doctrina, ¿sí? Si amamos a Cristo, dice aquí, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Fíjense. Entonces, volvemos a ese punto. ¿Cómo llegamos a nuestro Padre Dios? ¿Por medio de quién? Por Cristo. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo nos dijo. ¿Sí? Yo en otras ocasiones les he dicho, vamos a cerrar el Antiguo Testamento. Vamos a ponerlo ahí vamos a bloquearlo, diríamos hoy en día con las frases tecnológicas que tenemos hoy en día. Vamos a bloquearlo. No es porque esté mal, sino porque nuestra importancia ante nuestro Padre Dios es la doctrina de Cristo, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí dice, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, dice nuestro Señor Jesucristo, y me manifestaré en él. Cristo nos ayuda, Cristo nos va guiando, Cristo nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Él sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Nos conoce perfectamente. Nos menciona aquí la lectura que dice que entonces le dijo Judas. Nos menciona la lectura que no era Judas Iscariote, era otro Judas. ¿Cuántos Judas habían? Dirán ustedes, pues nada más dos. Judas el valiente, que hoy le decimos Judas Tadeo, porque Tadeo significa valiente. Judas el valiente y Judas Iscariote del pueblo de Iscariote. No, había otro Judas. Judas Tomás, pero no se menciona así porque ya después sabemos que Tomás pues, era un apodo, ¿sí? Entonces pues el apodo era que era gemelo, ¿eh? Ahí viene el gemelo, no era su nombre, es un apodo. Su verdadero nombre era Judas, pero bueno, siempre se ha mencionado Tomás, ¿ah? Como su nombre, pero en realidad pues es un apodo. Bueno, dice aquí que le dice Judas, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Fíjense qué respuesta le da. Yo le hubiera dado otra respuesta a Judas, ¿no? Cuando dice, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Pues porque ustedes son la primera iglesia, ustedes son la primera asamblea, ustedes tienen que llevar el conocimiento a los demás, tienen que llevar la predicación, el conocimiento de la doctrina que les estoy dejando, de la palabra de Dios, porque al final de cuentas es la palabra de Dios, que está en el Antiguo Testamento, pero pues no se cumplió, tampoco la entendieron,
tampoco la estudiaron ni la interpretaron e hicieron lo que se les echó la gana nuestros hermanos mayores, ¿no? Nuestros hermanos judíos, ¿no? Y entonces, pues esa hubiera sido mi respuesta, pero miren cómo nuestro Señor Jesucristo le responde de una manera divina. Nosotros le decimos teológica, pero es una manera divina y como le responde. Lo vamos a analizar, miren, con una profundidad teológica. Fíjense lo que les dice. Vuelvo a la pregunta para que la tengan ustedes. Dice Judas, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar? A nosotros los discípulos. Y al mundo no. Pues imagínense, a nosotros que somos el mundo hoy en día, en este año. Bueno, le responde Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. A lo mejor tú eres católico, amas al Señor, está bien. ¿Eres cristiano? Está bien. ¿Eres mormón? Sí. Testigo, no sé. Adventista, anglicano, bautista, musulmán, hindú, chino, no sé. Sí. Ateo, sí. Dicen, pero ¿cómo un ateo va a amar a Dios? Pues ¿cómo amamos a Dios? Haciendo el bien a los demás. La otra vez vi una frase que decía un fulano, ¿no? Los católicos ayudan al prójimo porque le tienen miedo a Dios y de que Dios los vaya a juzgar y los manda al infierno. Así dicen, ¿no? Pero los ateos hacemos bien a los demás sin ningún interés, porque nosotros no creemos que nos vamos a ir al infierno, ni vamos a ser juzgados. Pues qué bueno, ¿no? Que hagan el bien sin ningún interés, que hagan el bien sin ningún miedo, pero que hagan el bien. Esa gente está amando a Dios sin darse cuenta. Así de fácil. En cambio, muchos de nosotros no amamos a Dios, sabiendo que lo debemos de amar a Dios por medio del prójimo, y a veces lo hacemos porque, híjole, no me vaya a condenar el Señor, híjole, no, pues es que si no me vaya a mandar al infierno. Hermanos, son frases que muchas veces se manejan en el común denominador de la gente, pero recuerden que en el Evangelio de Mateo nos menciona muy claramente que el infierno fue hecho para quién, para el demonio y sus ángeles, ¿sí? No fue hecho para nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso que quede muy claro, porque pues mucha gente dice, es que el infierno, el Señor dice que nos va a mandar al infierno si nos portamos mal. Sí, eso es lo que tú o te han enseñado o de alguna manera tú lo has equiparado en tu conciencia, pero no, pues el infierno fue hecho para el maligno y sus ángeles. Entonces, pues desde ahí ya empiezan las equivocaciones. ¿Sí? Y bueno, regresando a la lectura, como dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Pero si no la estudias y no la conoces, ¿cómo vas a cumplir algo que no sabes? Sí. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, estará con nosotros, no solo Cristo, nuestro Padre Dios. ¿Sí? Entonces, pues hagamos nuestro trabajo. Pongámonos a trabajar ayudando al prójimo, ayudando al necesitado. Ahí están las obras de caridad, espirituales y corporales. Algunas que están anotadas, pero pues hay muchas, una infinidad. ¿Sí? Enseñarle al que no sabe, esa es una obra de caridad. Darle buen consejo, ¿sí? Al necesitado. ¿Sí? Soportar los defectos de las personas. Soportarles todos. Sí, todos, pues, imagínense. La otra vez vi que la gente se anda quejando que por un dolor de pie y que un dolor de espalda y que de la cintura. Y ahí había un niño que ya murió de cáncer, que le dijo a su mamá, mamá, ya no quiero las quimioterapias, me duele mucho, sufro mucho, mejor déjame vivir, un niño chiquito, como de 10 años, déjame vivir la vida, ser feliz, el tiempo fíjense nada más lo que decía este niño. Y la mamá accedió a ya no hacerlo sufrir con las quimioterapias, y el niño fue feliz, jugando, divirtiéndose, el poco tiempo que tenía. Y nosotros quejándonos por un dolor de muela. ¡Ay, no inventes! ¿Qué onda contigo, hermano? Así somos. No, que ya me duele el nervio ciático. No inventes. No, no, no. Ese ejemplo que les acabo de poner es de la vida real. A lo mejor no me creen, ¿eh? Eso sí, si quieren no me lo crean. Pero crean lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. ¿Sí? Bueno, pues hay que cumplir con la palabra y así le demostramos al Señor que lo amamos
y Él va a estar siempre con nosotros. Porque nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Siempre está con nosotros, ¿eh? Siempre. Nosotros somos los que nos alejamos. Y ahí viene la contraparte. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Hace un rato les dije, ¿no? Hay gente que a lo mejor hace el bien y ni cree en Dios. Pero, pues, a lo mejor tiene buenos sentimientos. Está bien educado. Sí, tiene buena moral. Sí, es raro. Debe de existir. Sí, puede existir. De todo hay en la viña del Señor. Sí, y bueno, pero aquí muy claramente dice que el que no me ama no cumplirá mis palabras. Pues sí, ¿no? Porque la mayoría son así. Y la palabra que están oyendo no es mía, ¿sí? Sino del Padre que me envió. ¿Eh? Mismo Jesucristo nos dice, no es mi palabra. Yo quiero hacerles hincapié de algo importante, hermanos, porque hay gente que me dice, bueno, pues que Jesucristo es Dios. A ver, hermanos, cuando estuvo aquí en el mundo, era el Hijo de Dios. Y cuando se fue de aquí, es Dios Hijo. Es muy diferente, hermanos, ¿eh? Y antes de que llegara aquí, es Dios. A ver, repito, antes de que llegara aquí, es Dios. Cuando llega aquí, es el Hijo de Dios. Y cuando se va de aquí, es Dios Hijo. A ver si me expliqué bien, ¿eh? Ahí anótenlo, chéquenlo. Y él, aquí cuando estaba, tenía la mitad, por decirlo de así, la mitad de ser humano y la mitad divina. Por decirlo así. Sí, porque la mitad de ser humano pues, es de nuestra Santísima Madre. Disculpen, yo así le digo, ¿eh? La mamá de Jesucristo, del Maestro, ¿no? Yo le digo nuestra Santísima Madre. Perdón, ¿eh? Para los que se vayan a enojar, ¿no? Ya saben cómo soy de hocicón, disculpen, ¿no? Pero yo así le digo. Bueno, dice aquí, no es mi palabra la que están oyendo, no es mía, sino del Padre que me envió. Y mucha gente critica eso, ¿no? Dice, ay, ¿cómo es posible que haya mandado Dios a un ser humano para salvarnos? ¿De qué nos va a salvar? De la ausencia de Él. De que nos viene a salvar de la ausencia de Él, o sea, del pecado. Porque pecado es ausencia de Dios. Estábamos alejados de Dios y entonces nos viene a acercar. Y no solo dice, miren, ¿saben qué? Ya no son creación de Dios, ahora son hijos de Dios. Fíjense, dijeron, o sea, ese tipo de salvación no la da cualquiera. Sí, no, pues. Bueno, es otro punto. No lo voy a hablar ahorita de eso porque nos tardaríamos demasiado. No, acuérdense que poco a poco, leyendo los evangelios día a día, vamos explicando todo. Yo les he hablado de algo que aquí ahorita lo vamos a recordar y siempre se los he dicho. A lo mejor, si han seguido escuchándome, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Y si son nuevos por primera vez, bueno, pues ahí te van a escuchar esta frase. Dice aquí, les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Sí, les he hablado de eso, está en cuerpo y alma, está como ser humano, como el Hijo de Dios. Escuché a un sacerdote, ¿no? Que dice, es que María es la madre de Dios, porque Jesús estuvo en el vientre de María, y Jesús es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, pues entonces Dios, y es la madre de Dios. El padre se llama Jorge, ya murió el padre, ¿no? Me llama mucho la atención, es un buen explicador, un buen sacerdote, ¿no? Yo lo entiendo, es una doctrina institucional y lo entiendo y lo acepto, ¿sí? Pero si somos un poco más enfáticos o teológicos, María es la madre del Hijo de Dios, ¿sí? Y como se los acabo de repetir, antes de que llegara Jesús aquí al mundo, era Dios. Llegó al mundo, es el Hijo de Dios. Y se fue de aquí y es Dios Hijo. Son cosas diferentes. O significados diferentes o conceptos diferentes. Y quiero decirles a ustedes lo que siempre les he explicado. No vayan a pensar ustedes que nuestro Padre Dios tuvo un esposo y tuvo un hijo y que es que conocimos nosotros aquí con el nombre de Yeshua o Yeshua. No, hermano. Es la forma de explicarnos nuestro Padre Dios para que podamos entender. Porque no entenderíamos, ¿eh? Si nos habla de otra manera, no creo que entenderíamos. Si hablándonos así, a nuestro nivel, no lo entendemos a veces.
Acuérdense que pues siempre el primer hijo en la tribu judía pues es el más importante, el primogénito, sí, siempre ha sido así, ¿no? Entonces por eso nos dice que es el Hijo de Dios, para que tengamos conciencia de que es el primogénito, es muy importante el Hijo de Dios. Pero no vayan a pensar que nuestro Padre Dios tiene esposa, suegra, cuñados, ay, los cuñados. Sí, no. O tiene más hermanos que Jesucristo, pues somos nosotros, ¿verdad? Pues ya nos hizo ser hijos de nuestro Padre Dios. Pero nos vino a explicar, nos vino a enseñar, a salvarnos, porque hay gente que dice, ¿qué nos vino a salvar? Pues del pecado, ay, del pecado. ¿Y cuál es el pecado? La ausencia de Dios. Que tú te hayas alejado de Dios y que hayas querido hacer las cosas a tu conveniencia de una forma mundana, humana. Y eso te lleva a que sufras aquí, que no cumplas con Dios y que te vaya mal. Si estuviéramos bien con el Señor, nos va bien con el Señor. Siempre nos va a ir bien si estamos con el Señor. Y otros pecados, ausencia de Dios. Sí, son acciones que hacemos en ausencia. No está Dios en esas acciones. Y si estuviéramos nosotros haciendo todas las acciones que Dios quiere, todo eso no es pecado y entonces estamos con el Señor. ¿Sí? Y de eso nos vino a salvar el Señor, nos vino a salvar diciéndonos qué es lo correcto y cómo lo debemos de hacer. Por eso les dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Sí? Ponen cargas muy difíciles para llevar, para que la gente se acerque a Dios. ¿Sí? Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que traen en sus ojotes. Así les dijo a ellos. Y no son groserías, sino son explicaciones de que no habían entendido la palabra de Dios. Bueno, ya eso lo vamos a aprender después también. Entonces digo, pero vamos a terminar la lectura con este mensaje que les digo, siempre lo hemos hablado. Les he hablado, dice aquí la escritura, de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, fíjense, el Paráclito, así nos menciona, ¿eh? ¿Se acuerdan que les he dicho? No es una grosería, es un significado, Paráclito. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Moisés en el monte Sinaí no habló ni vio a Dios, ¿sí? Con Dios. El que habló con él fue el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo. Nosotros hoy le decimos Espíritu Santo. Anteriormente le decían el Espíritu de Dios. Y ahora lo tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Desde que fuimos bautizados, somos bautizados. Ya saben, ¿no? Que empiezan a criticar que para qué bautizas a los niños. Sí, pues los llevamos para que prontamente tengan el Espíritu Santo, tengan a Dios dentro de ellos. Y el día que sean confirmados, pues ellos confirmen de que verdaderamente creen en Dios y creen en el Espíritu Santo santificador. ¿Sí? Y que no hay ningún problema que los bauticen, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Dicen, es que en la Biblia no dice eso. Pues ¿cómo no lo va a decir? Sí lo dice. Ah, fueron a bautizar a una casa y Pedro y bautizó a todos. ¿A poco no había niños ahí cuando los bautizó? Pues sí. Y a mismos discípulos les dijo, vayan y bauticen a todos. No dijo excepto a los niños, no dijo, vayan y bauticen a todos, hagan los discípulos míos. Punto. Y después les dijo, enséñenles, el que crea se va a salvar, el que no crea no se salva. Pero fíjese, cómo le dice, hagan sus discípulos, ya los hizo. Y después enséñenles. Entonces bautizamos a los niños y les tenemos que enseñar. Pero como somos unos padres baquetones que les enseñamos a los niños porque nosotros no estudiamos y no aprendemos la palabra de Cristo, pues por eso después los mandamos al catecismo, ¿no? Sí, no, pues muy fácil todo, ¿no? Sí. Bueno, es otro punto. Seguimos y terminamos la lectura. Les he hablado de esto ahora, que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. ¿Ustedes creen que nos estamos acordando de esto y estamos leyendo las Sagradas Escrituras y las estamos entendiendo porque somos muy hábiles? No, hermano, porque el Espíritu Santo nos está explicando las cosas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo ya llegó a toda la humanidad. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cuándo vino? Claro que lo saben. 50 días después de la resurrección de quién, de nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo. El próximo domingo vamos a celebrar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. ¿Sí? Y otra semana más vamos a celebrar esa venida de Pentecostés.
Pente 50 costés cosechas. Ese es el significado. La venida del Espíritu Santo a todos los discípulos, a todos los que queremos ser discípulos de Cristo. Que vamos a aprender, pues sí vamos a aprender, nos van a enseñar, ¿verdad? Sí. Y aprendemos, estamos estudiando la palabra. Pero vino a todo el mundo, a todos. Sí, el Espíritu Santo viene. Pero el que cree y se convierte, entonces el Espíritu Santo ahí hace su nidito como los pajaritos, ¿no? Sí. Pero si no crees, pues ese nido nunca va a existir. Pero el Espíritu Santo ahí está, ¿eh? No creo que no va a estar ahí, no, si ahí está, pero si crees, te salvas, si no crees, no te salvas. Hermanos, espero que esto les haya servido de interés y que lo puedan ustedes, pues disfrutar con más calma, ¿no? Yo siempre los invito a que lo vuelvan a leer con calma y les vuelvo a reiterar, yo no tengo la última palabra, ¿eh? Yo me puedo equivocar, sí, como todos nos equivocamos, pero bueno, esto es lo que yo tengo como explicación y se las comparto a ustedes. Que Dios les bendiga.